Preguntas de la sala presencial. Buenos días a todos. Mi pregunta es respecto a la declaratoria de fábrica con la regularización de la 27157, ¿cómo se efectúa en zonas donde no existe parámetro urbanístico, ya que pueden ser zonas netamente rurales o como en el caso de Madre de Dios, ¿no? Zonas que vienen a ser netamente ecológicas, pero sí tienen construcción de albergues e incluso de material noble. Al no tener ellos parámetro, ¿cómo lo califican en ese tipo de construcciones ya que pertenecen a un ámbito fuera del urbano? Algo que no dije en la ponencia fue que la ley 27157, que regula el procedimiento de regularización de edificaciones, restringe este procedimiento de regularización solamente para los predios urbanos o predios ubicados en zonas urbanas consolidadas, que son aquellos predios que aparecen como rurales en el registro, pero que en realidad a nivel municipal ya tienen la calidad de urbano. Entonces, los predios rurales no están incluidos en el procedimiento de regularización. Siguiente pregunta de nuestra sala presencial. Buenos días con todos. He escuchado atentamente su exposición, pero me da la impresión de que es un diseño para la capital de la República. Por ejemplo, acá en Puerto Maldonado, la informalidad es de más del 70% en materia predial. Es más, creo y estoy convencido que la informalidad ha permitido el desarrollo de Puerto Maldonado y está permitiendo el desarrollo. Por ejemplo, más del 70% o tal vez un poco más, hay una gran informalidad, hay habilitaciones urbanas de oficio, habilitaciones urbanas de hecho, y los pobladores construyen sus viviendas al margen de la normativa. ¿Por qué? Porque los municipios no tienen la capacidad para atender las necesidades de la población. Por ejemplo, habilitación urbana resulta costoso y largo. No hay los especialistas acá. La municipalidad no se puede abastecer. Por ejemplo, para el control de las construcciones de las fábricas, tampoco tiene el personal ni la infraestructura para poder atender. Entonces, la necesidad de la población rebasa a la capacidad de que el Estado no puede atender esta situación. Entonces, ¿qué pasaría si, como usted propone, ponemos la regla, ¿no? La informalidad que sea la excepción. Va a ser imposible, la realidad se impone. Entonces, ¿cómo usted haría la propuesta para formalizar toda esa situación, por ejemplo, de acá de Puerto Maldonado? Gracias. Gracias. A ver, como también lo dije durante la ponencia, en efecto, estamos acá, como bien ha dicho el colega, ante un versus, ¿no? El desarrollo económico, ¿no? De un país, de una ciudad, como bien dice, pues Puerto Maldonado se ha desarrollado, señala el colega, a raíz de la informalidad. La informalidad ha ayudado al desarrollo, y entiendo, económico de Puerto Maldonado. Muchas veces, conforme hemos visto en anteriores ponencias e inclusive en videos, y conforme también lo decía el doctor Breno, ¿no? Y en las palabras de inauguración, pues la informalidad, así como ha permitido, entiendo, el desarrollo económico, pues de esta ciudad hermosa de Puerto Maldonado, en muchas ocasiones, esta informalidad ha puesto también en peligro los recursos naturales, todos los recursos naturales que posee esta ciudad. Entonces, en efecto, sí, la informalidad, el acceder a registro vía este procedimiento de regularización ha traído en muchos casos un desarrollo económico, sí, pero ha traído con ello un desarrollo sostenible de las ciudades. La respuesta es no. En efecto, también como indica la pregunta,
¿Cómo hacemos si los entes encargados de llevar a cabo estos procedimientos administrativos de declaratoria de fábricas, habilitaciones urbanas, no tienen el recurso humano o logístico para poder pues llevar de manera eficiente estos procedimientos? Y ahí va una de mis conclusiones, ¿no? Los estados en general deben tender a desarrollar políticas de planificación urbana y poner más énfasis precisamente en estos entes administrativos encargados de llevar estos procedimientos, como son en este caso las municipalidades, dotarlos del recurso humano y logístico que permita, pues, que realicen sus funciones de manera idónea y eficiente. Muchas gracias, doctora Marita. Siguiente pregunta a nuestra sala presencial. Buenos días, Marita, felicitaciones. Creo que antes de hacerte la pregunta, quiero hacer un pequeño comentario, porque efectivamente somos un país bastante informal. No hay duda, creo, en ello. Y desgraciadamente, en el tema que has tocado, hay un gran conflicto entre lo que tiene que hacer el registro y lo que tienen que hacer las entidades. Entonces, desde ese punto de vista, o eres del registro o eres de afuera, ¿no? Entonces, soy una persona convencida de que el registro en todos estos procedimientos de saneamiento y regularización es un ente publicitador de actos y derechos. Y nada más. Por lo tanto, la responsabilidad del control del patrimonio cultural, del control de áreas naturales, del desarrollo urbano, de las construcciones, no es responsabilidad del registro, es responsabilidad de las entidades del Estado correspondientes. Entonces, creo que debemos aprender como registro a no creernos policías, fiscales, y que todo queremos observar para nosotros. Todo queremos observar. Y es más, como dijo Ricardo, en los últimos 10 años, COFOPRI, yo asumo que habrá saneado 100.000 predios. ¿Tú crees que por medio regular se hubiera llegado a 1.000 siquiera? Absolutamente no. En el tema de regularización de edificaciones, como tú misma decías, ahora de 10, 7 son regularizaciones, 1 o 2 por ahí con la 29090. Entonces, como registro, debemos de convencernos de que sí, efectivamente, debemos conversar con las entidades, con la municipalidad. Debemos conversar con el Ministerio de Cultura, con INRENA. ¿Para qué? Para que ellos ejecuten los actos que les corresponden. Yo, como registros, respecto de un área natural protegida, de una declaración de patrimonio cultural inscrita, yo sí pues puedo decir, oye, yo soy registro y ustedes ante mí han inscrito esa condición y por lo tanto en mi calificación la voy a usar. Pero si las entidades no lo hacen, creo que nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Nuestra responsabilidad como registros es publicitar actos y derechos que existen en la realidad. Las declaratorias de fábrica, efectivamente, se ha ido prorrogando y prorrogando y prorrogando. Y que no te quepa la duda, Marita, que va a seguir así. ¿Sí? Porque nuestra realidad está así. No vamos a poder cambiarlo hoy. Pero creo y estoy convencido de que el registro juega un rol importante. ¿En qué? En la publicitación de esos actos. Imagínense que yo vaya a comprar un inmueble en una zona de riesgo, digamos. ¿Sí? Y yo voy, pues yo no sé qué es de riesgo, pues a mí me parece que es linda la vivienda, 3, 4 pisos, y efectivamente me gustó, la compré. A los 2 días un huaico y se llevó la casa. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si efectivamente el ente saneador, en este caso digamos la municipalidad, titulaba ese predio que está en zona de riesgo? Y que efectivamente esté
que efectivamente al hacer la titulación le impuso una carga de que estaba en zona de riesgo. Yo al comprar ese bien, ¿qué voy a tener que hacer? Ir al registro y verificar las condiciones del bien. ¿Y qué voy a ver en el registro? ¿No es que esté en zona de riesgo? ¿Lo compraré? Poco probable, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender de que la función que nosotros estamos cumpliendo en la publicitación de estos actos tiene que ir más allá de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, la regularización de declaratorias de fábrica. Porque, ¿de qué me vale de que acá hayan construido 100 casas y se queden así y nadie sepa cuál es su naturaleza, las condiciones que tienen o no? Entonces, yo quería preguntarte si finalmente el tema de ciudades con desarrollo sostenible y temas de protección del patrimonio cultural les son tan importantes al registro, si es que estos no están publicitados por las entidades correspondientes. ¿Tú crees que deberíamos asumir nosotros toda esa responsabilidad como registros? Yo soy un convencido de que aquello que no está inscrito no se debe publicitar, sea patrimonio cultural, área natural, construcción mal hecha. Y una cosita, lo último. Tú decías que a veces los verificadores o COFOPRI no cumplen bien su función, que ha habido sanciones. Pero ¿te imaginas si no se les hubiera asignado esa función? ¿Cuán retrasados estuviéramos en titulación e inscripción de edificios? 1000 años, Marita, 1000 años. Entonces, yo sí soy un convencido de que estas normas, fuera de lo informal que nos convierte, es un beneficio para todos los ciudadanos. Gracias, Marita. Gracias, doctor Paliza. En efecto, es lo que el doctor acaba de hablar, de lo mismo que indicamos hace un momento. Él ha hecho un desarrollo de los beneficios que ha traído la formalización o regularización de la adquisición del derecho de propiedad o de las edificaciones en nuestro país. Y el beneficio es, y sin dudarlo, netamente económico y social, ¿no? Eso no lo negamos, en efecto, sí. A ver, respecto a lo que me indicaba, si es o no función de registros, concuerdo totalmente con usted. En efecto, el Estado ha indicado y ha creado a todas sus entidades y a cada una le ha dado pues las funciones que le corresponden o para las cuales son competentes. Entonces, dentro de registros no estaría esta labor de pues verificar que en efecto el verificador responsable, en este caso, o COFOPRI, en el caso que se exponía ayer, haya pues cumplido con todas las funciones asignadas, porque ya el legislador, en el caso que ha sido materia de exposición, le ha asignado, le ha delegado estas funciones de verificar el cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios al verificador. Bueno, y eso es precisamente también lo que ha hecho el Tribunal Registral en diversas resoluciones, ¿no? A raíz precisamente de las observaciones que emitíamos nosotros los registradores, ¿no? Lo que ha dicho el tribunal es que nosotros no somos los encargados de verificar si en efecto pues la edificación cumple con los parámetros urbanísticos o edificatorios, y si el verificador en su informe técnico de verificación no ha indicado absolutamente nada respecto a la existencia de cargas, nosotros no tendríamos por qué observar en ese sentido. Entonces, sí, en efecto, concuerdo con esto, con ese punto de vista, doctor Paliza. Gracias. Siguiente pregunta de nuestra sala. Siguiente pregunta de nuestra sala presencial. Bien, buenos días a todos, o buenas tardes, creo. Bueno, primero felicitarte, Marita, por tu posición, pero creo que estos foros deben dar pie también para repensar las cosas. Hace muchos años, yo estoy muchos años en el sistema, escuché una exposición del doctor García Montúfar haciendo una crítica justamente
al tema de la inscripción de las declaratorias de fábrica y que da pie a este tema de la regularización de edificaciones. Entonces él decía que, bueno, se sabe que hay un principio general que viene desde el derecho romano, que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Entonces nosotros, ¿por qué deberíamos inscribir las declaratorias de fábrica si es que, por ejemplo, lo que decía el doctor Paliza, cuando yo voy a comprar una casa, yo no voy a, o sea, claro, tengo que ir al registro usualmente para ver la titularidad, pero yo no voy a ver el tema de la edificación, de la construcción en sí. Entonces yo quisiera tu opinión sobre este tema, porque ir un poco más allá, si es necesario que nosotros sigamos dando esta publicidad, ¿y qué piensas de este principio que dice, porque, o sea, todo lo que está o sea, en la tierra, o sea, en el predio, todo lo que sigue la suerte del principal, o sea, ¿por qué nosotros tendríamos que nosotros que seguir escribiendo esto? Esto solamente para repensar y quisiera saber tu opinión. Muchas gracias. Gracias, doctor Blas. Bueno, en efecto, si nos ponemos a pensar, primero diríamos, ¿para qué inscribir las declaratorias de fábrica? Que sean las municipalidades las que se encarguen, bueno, de hecho se encargan de procedimiento, pero ¿para qué llegar a registros? Sin embargo, pues me pongo a pensar en el caso de la propiedad exclusiva y propiedad común, ¿no? Que precisamente tiene como base a estos edificios de departamentos, de departamentos por pisos, ¿no? Y que a la fecha nuestra norma señala que como acto previo para inscribir el reglamento interno, independizar estas secciones de propiedad exclusiva, pues es necesaria la inscripción de la fábrica, porque aquí precisamente independizamos departamentos, ¿no? Entonces, digo yo, en este supuesto del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, si no inscribimos la fábrica, ¿cómo independizaríamos? Creo que en estos supuestos del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común sí sería obligatorio inscribir la fábrica, no podríamos prescindir de eso, pero en los otros supuestos, en predios que quizá no estén sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, concuerdo con usted, doctor Blas, que no sería necesario inscribir la fábrica. Bueno, y de hecho ahorita no es obligatorio, como sabemos, ¿no? Solamente cuando vamos a inscribir un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, vamos a inscribir reglamento interno y vamos a independizar los departamentos, en el ejemplo que ponía, pues sí va a ser obligatorio que como acto previo inscribamos la declaratoria de fábrica del edificio. Gracias. Siguiente pregunta de nuestra sala presencial. Marita, te felicito por tu exposición. Solo yo concuerdo con lo que ha señalado el doctor Paliza, pero yo creo que nuestra actividad en el sistema, en el Estado peruano, tiene que también contribuir de alguna manera, porque no solamente nos podemos limitar a la publicidad de esos actos otorgados, realizados por otros entes del Estado, ¿no? Y de esa manera realizar esta publicidad necesaria, claro está. Sino que también podríamos organizar la información que justamente a través de nuestra actividad registral tiene relevancia jurídica o tiene relevancia a efectos de que los otros entes del Estado puedan tomar decisiones y establecer normativa que pueda contribuir a mejorar, ¿no? O a adecuar un sistema para nuestra realidad, ¿no? Sin tener que copiar algún sistema, otra realidad impuesta, ¿no? Entonces, tú, no sé si a través de tu exposición has podido evaluar cuál es ese tipo de información que el sistema registral podría organizar a efectos de establecer políticas que podrían llevar a una mejora del sistema de regularización a nivel del Estado peruano. Gracias, Milagritos. ¿Qué podríamos hacer nosotros para poder tomar medidas sobre la regularización? A lo largo de la ponencia dije que habían dos formas, ¿no? Dos formas de que una formalización sea exitosa.
La primera no la hemos cumplido y como bien ha dicho el doctor Paliza y el colega que también que me hizo la pregunta anteriormente, pues es muy difícil a la fecha lograr lo que se decía, ¿no? Que la formalización debe ser excepcional, que ya no se debe prorrogar más este plazo de regularización, sino que como bien lo dijo el doctor Paliza, es casi una quimera que a la fecha, con la situación, que la realidad de nuestro país, pues no se vuelva en unos años, si no es el próximo, en los 2 próximos años, pues a ampliar este plazo, ¿no? Lo más seguro es que sí se amplíe. Entonces ahí perdimos, ¿no? Porque eso sería una medida que deberíamos tomar, que sea excepcional, ¿no? Porque para que una formalización funcione, debería ser excepcional. La segunda es que en efecto se establezcan de manera precisa cuáles son las funciones que se le encargan a este profesional responsable de la regularización o a esta entidad, ¿no? Y que además podamos nosotros, en este caso, registros, por ejemplo, de poder verificar que en efecto estos profesionales o entidad estén cumpliendo sus funciones de manera idónea y con probidad, que lo decía hace un momento. Y aquí sí, pues, a la fecha solamente como medida para poder vigilar el cumplimiento de las funciones de estos verificadores responsables, solo tenemos el hecho de que los registradores comuniquen, ¿no? Comuniquen a la jefatura zonal que se han dado un determinado caso en el cual se ha inscrito una edificación y a pesar de que no se cumplían las normas urbanísticas edificatorias o que se encontraba dentro de uno de los supuestos de improcedencia. Y es todo lo que podemos hacer a la fecha. ¿Por qué? Porque ya tenemos, ¿no? Ya tenemos resoluciones del Tribunal Registral, incluyendo no solo resoluciones, sino precedentes, en los cuales nos indican que nosotros los registradores no podemos, pues, calificar ya el informe técnico de verificación y exigir en todo caso, ante la evidente transgresión de los parámetros urbanísticos y edificatorios por parte de una edificación, no podemos generar observación y decirle al verificador, ¿no? Oye, esta edificación no cumple con los parámetros urbanísticos y edificatorios, según la norma declara la carga, ¿no? O esta edificación necesita de un informe técnico ad hoc, oye, solicítalo. No podemos, ya no podemos. Si el verificador nos dice, ¿sabes qué? No, esta edificación cumple con los parámetros, no hay observaciones, o esta edificación no requiere informe técnico ad hoc, a pesar que sea un hospital, sea una clínica, sea una universidad, sea una edificación de más de 20 pisos, tampoco podemos. Entonces, ahí estamos limitados. Yo creo que ahí de repente, si es que para controlar esta formalización, podría quizá darse, ¿no? En la calificación registral, el poder realizar un mayor control del acceso de estas edificaciones que quizás se encuentran, como les decía, dentro de estos supuestos de improcedencia. Pero ¿qué pasaba? Y eso también lo iba a decir, pero se me fue la idea en la ponencia. Nosotros los registradores veníamos, en efecto, cumpliendo esta labor de calificación, ¿no? Y veíamos si es que la edificación cumplía o no con los parámetros urbanísticos y edificatorios, e incluso en muchos supuestos que han sido resueltos por la SUNAR, cancelando el registro de determinados verificadores responsables, porque ellos declaraban, ¿no? A efectos de poder ampararse en el procedimiento de regularización, estaban variando la fecha de finalización de la fábrica, ¿no? Antes de julio del 2018, que se amplíe ese plazo de regularización, todas las edificaciones habían terminado el 20 de julio de 1999. ¿no? Eso es lo que declaraban. Y nosotros observábamos en muchos supuestos, ¿no? Y el tribunal nos dijo,
en efecto, en muchas resoluciones ustedes no tienen por qué observar, porque es el verificador responsable a quien la ley le ha delegado estas funciones, el que tiene conocimiento de la realidad de esta edificación, ha verificado in situ esta edificación, ustedes no tienen por qué observar ningún aspecto técnico. Y nosotros decíamos, bueno, ¿por qué? Nos cuestionamos muchas veces eso. Pero después el legislador se puede decir, le ha dado la razón al tribunal registral, porque en realidad la finalidad de esta norma, ¿no? La política del Estado es permitir la regularización. Y es permitir la regularización, como dice el doctor París y como bien dijo el colega que preguntó anteriormente, porque se ha visto que ha traído muchos beneficios a nivel económico y social para el Estado, ¿no? Ha permitido, pues, que el derecho de propiedad de muchos ciudadanos, las edificaciones de muchos ciudadanos, accedan al registro y con esto, pues, puedan circular, ¿no? Circular en el tráfico inmobiliario. Así, por ejemplo, hablaba hace un momento yo del régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Estos departamentos sujetos al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común no podrían independizarse, no podrían venderse, no podrían contar con su partida independiente si es que previamente no se inscribe su fábrica, ¿no? Entonces, ahí hay todo un problema. Bueno, y volviendo a la pregunta de Milagritos, conforme lo dije, lo que yo he analizado es que para que una formalización sea procedente, pero claro, esto es lo ideal, ¿no? Lo que debería ser es que esta formalización sea excepcional y que en todo caso se pueda controlar de una forma idónea el cumplimiento de las funciones de los verificadores responsables. Esas son las dos aristas que yo analicé. Pero como bien también lo dije desde el inicio de la ponencia, pues estamos ante un versus, ¿no? Desarrollo económico y social, así sea con informalidad o simplemente un desarrollo sostenible de las ciudades, pero quizá estancar el desarrollo económico del país, porque sí, seamos sinceros, nuestro país no cuenta en este caso con las entidades como son las municipalidades que cuenten con el recurso humano y logístico que puedan llevar a cabo de manera eficiente, ¿no? Todos estos procedimientos de declaratoria de fábrica, habilitaciones urbanas. Agradecemos nuevamente a la doctora Marita Escobar con un caluroso aplauso. Doctora, invitamos a ponerse al centro del escenario para la respectiva foto de recuerdo. Se le hace entrega del presente consistente en un tallado de madera elaborado por los internos del programa Cárceles Productivas del INPE de la ciudad de Puerto Maldonado. Agradecemos y despedimos nuevamente a la doctora Marita Escobar con un caluroso aplauso.